¿Cómo se encuentra, por ejemplo, Joe Biden, este nuevo gobierno? Así es, esta nueva administración. Yo pienso que el discurso ha sido muy sólido en el sentido de que efectivamente se dirige a una política doméstica sin descuidar en 2 ocasiones el llamado de atención al ámbito de lo exterior, hablando de relaciones con un trato responsable, respetuoso y digno, y con también una gran frase casi al final, aludiendo también a los vecinos prácticamente o al entorno internacional, ejercer el ejemplo de poder, no, sino el poder del ejemplo. Entonces creo que esa frase es contundente para tratar de entender cómo va a encaminar Joe Biden la política exterior, bajo la conducción precisamente de tratados, pero también de un marco de moralidad importante de acuerdo a la propia ideología que hoy presentó, con connotaciones de acuerdo no solamente a valores democráticos, sino también con símbolos de la propia religión que él profesa, que es el catolicismo. Entonces, parece ser que siendo un hombre de centro, un hombre moderado, el impacto hacia afuera va a ser positivo sin que cambien muchos elementos, como pueden ser, por ejemplo, las políticas frente a China y frente a Rusia. Me parece que eso no lo va a cambiar mucho, porque finalmente son grandes competidores en contra de los Estados Unidos y sus propias políticas. Por otra parte, me parece que al interior manda varios mensajes de unidad que son relevantes, donde recupera estos valores referentes a la libertad y la unidad. Entonces creo que son mensajes positivos, que dan un aliento relevante y que pese a las voces de los detractores que pensaban que esto sería caótico por la forma en que parte Donald Trump sin asistir a esta ceremonia de juramentación, me parece que arranca bien este mandato. Hay que esperar a ver cuáles son las primeras acciones ejecutivas del mandatario para conocer el comienzo de los posibles impactos en la agenda bilateral. Pues por mi cuenta, yo coincides en esta situación, en cómo se encuentra al interior y al exterior. Así es, yo diría que la ceremonia fue una ceremonia atípica. Estamos acostumbrados a ver a multitudes en el National Mall, enfrente del Capitolio, en las tomas de protestas. Hoy vimos pues banderas, cerca de 200,000 banderas que representaban a los estadounidenses que no pudieron estar presentes por la pandemia. También otra normalidad, pues que no estuviera ahí presente el presidente saliente, algo que no sucedía desde hace más de 100 años, en fin, una serie de cosas que lo hicieron atípico. Sin embargo, es un buen inicio, un buen discurso el que da Joe Biden, y lo que se prevé es que los primeros 100 días de gobierno sean muy intensos. Los gobiernos en Estados Unidos, los periodos presidenciales son de 4 años, solamente 2 años después de la elección ya viene la elección intermedia, por lo que es fundamental el ímpetu de estos primeros 100 días de gobierno, una tradición que se inició con Franklin Delano Roosevelt y que ha venido siendo seguida por diferentes presidentes, este balance de los primeros 100 días, y Joe Biden ha anunciado ya pues cuáles son sus prioridades de cara a estos primeros días de gobierno. Recibe un país muy dañado, muy lastimado, muy fracturado, y la tarea que tiene de frente es colosal, porque Estados Unidos enfrenta una crisis sanitaria, económica, pero también política, un poco también una crisis identitaria, si se quiere, de forma que fundamental el mensaje de unidad que lanza Joe Biden el día de hoy. Y pues yo diría que sus primeras prioridades están claras, es la atención a la pandemia, los mensajes en ese sentido desde ayer con este homenaje a las más de 400,000 personas que han perdido la vida por la pandemia en Estados Unidos, han sido mensajes contundentes por parte de Biden, y muchas de las acciones que tomará en los primeros días estarán encaminadas a ellos. Ha dicho que querrá que se vacunen 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días, y la otra vertiente sería deshacer muchas de las políticas y decisiones más aberrantes del gobierno de Donald Trump, entre ellas pues algunas en materia medioambiental y otras en materia migratoria.
Claro, Brenda, ahorita que estás haciendo este recuento de lo que vimos en este discurso, lo mismo que Ileana, me gustaría que escucháramos parte de este mensaje porque además me parecía muy interesante y lo discutíamos con Mitzi antes de entrar al aire, algunos memes en redes sociales, esta discusión que también circula extraoficial a lo que vemos en pantalla, sobre cómo llega en un cartón Joe Biden a la oficina principal de la Casa Blanca y se encuentra con un tiradero. Pero si les parece, veamos parte de las palabras de este discurso de Biden y ahorita les hago una pregunta interesante. Vamos hacia esas tareas, sostenidos por la fe, conducidos por la convicción, trabajando entre nosotros y el país que amamos con todo nuestro corazón. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios proteja nuestras tropas. Gracias, Estados Unidos. Bueno, has dicho, Brenda, que pues una de las tareas fundamentales es ponerse a trabajar en estos 100 primeros días de gobierno. Esta respuesta, con 15 órdenes ejecutivos que estaría implementando o firmando en las próximas horas Joe Biden, ¿serían cachetada con guante blanco al gobierno de Donald Trump sin enfrascarse en dimes y diretes? ¿O cómo lo ves, Ileana? Bueno, ciertamente Donald Trump inicia una doctrina del abandono donde deja varias organizaciones internacionales y será difícil recuperar todas estas iniciativas que se habían hecho en el gobierno de Barack Obama. Por lo menos en la parte de la política exterior, me refiero específicamente al Tratado de Cambio Climático y la vuelta al pacto nuclear firmada en 2015 por Barack Obama. Porque regresar a estas negociaciones no dependen de un acuerdo ejecutivo, sino por el Congreso. Aquí Joe Biden tiene la oportunidad de 2 años donde hay mayoría demócrata en el Congreso para que pueda llevar a cabo algunas correcciones de la política exterior. Hacia la política interior, un tema interesante va a ser el tema migratorio. Creo que uno donde podría tener agilidad en la ejecución es en el programa de los DACA, donde puede regularizarlos en aras de que tengan la ciudadanía. Pero también ha prometido regularizar prácticamente a los 12.5 millones de migrantes que hayan llegado antes del 1 de enero a través de ciertos requisitos que ya se habían anunciado también con anterioridad durante su campaña y que les permitiría después de 5 años obtener en 3 años la ciudadanía. Ese tema de la migración, por muy buena voluntad que se tenga, también es un tema que pasa por el Congreso. Y hay que decirlo, al interior de los partidos políticos no necesariamente existe una homogeneidad o unidad de voz, sino hay una pluralidad de voces que pueden no estar totalmente de acuerdo en esta situación. Así es que no será tan fácil. Ahora, de acuerdo a las acciones ejecutivas, pues tiene que ver, por ejemplo, con el levantamiento de restricción de visados y otras de manera inmediata que sí podrían mostrar y dar evidencia de un revés y un nuevo al gobierno de Trump y un nuevo comienzo en la política interior con repercusión en el ámbito exterior, lo que pueda llegar a ser el mandatario estadounidense con estas acciones ejecutivas. Ileana ahorita hablaba me gustaría de revertir agregar a lo que dice Ileana, que en efecto en México he visto alguna lectura de, de estas intenciones que tiene la administración Biden en materia migratoria como si ya fueran un hecho. Ileana señala bien que muchas de ellas tienen que pasar por el Congreso. Y si bien la lectura desde México también puede ser, bueno, pero ya los demócratas tienen la mayoría en ambas cámaras, eso habría que matizarlo porque en el Senado la mayoría la tienen muy apretada, es decir, hay 50 senadores demócratas y 50 republicanos, el voto de desempate lo tiene Kamala Harris, pero hay una figura en el Senado estadounidense que es el obstruccionismo legislativo, lo que ellos llaman filibuster, que si se llega a un momento donde hay obstruccionismo legislativo, se requieren 60 votos al menos para aprobar la legislación. En una tarea tan compleja y que genera tantas emociones como una reforma migratoria, particularmente aquella que le dé una vía a la ciudadanía a estos 11 millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos y que son vistas por muchos republicanos como si fuera una carta libre para que estuvieran
en su territorio, habrá oposición del Partido Republicano y se antoja muy difícil que pase en el Senado. Hay cosas más sencillas de carácter ejecutivo, de decisiones del Departamento de Seguridad Interior, que seguramente podrán echarse a andar de manera más ágil en las próximas semanas, pero esta gran reforma migratoria que daría camino a la ciudadanía, habrá que ver cómo se dan las negociaciones, está por verse si no se queda nada más en buenas intenciones. Claro. Y lo decíamos hace unos momentos, que este será uno de los temas fundamentales y que más nos interesa pues saber, conocer y cómo se podría estar modificando. Otra de las situaciones que también ocurrió durante esta mañana pues fue precisamente cuando se despidió Donald Trump de esta, pues la que fue a su casa durante mucho tiempo, que fue la Casa Blanca, y que allí le deseó pues el bien a la nueva administración, no así con Joe Biden. Vamos a escucharlo. Tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success. I think they'll have great success. They have the foundation to do something really spectacular. And again, we put it in a position like it's never been before, despite the worst plague to hit since, I guess you'd say 1917, over 100 years ago. And despite that, the things that we've done have been just incredible, and I couldn't have done it without you. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. Y otra de las situaciones que habíamos visto con Donald Trump era que siempre se dirigía como un buen tipo al presidente de México. Yo te preguntaría, Ileana, si la relación sería mucho más diplomática, se mantendría igual entre Estados Unidos y México, entre Biden y López Obrador. ¿Qué nos dices? Bueno, yo creo que la relación tradicionalmente que se ha tenido con los Estados Unidos, de un calado histórico profundo, de una vecindad muy importante, supera el liderazgo de los mandatarios. Afortunadamente, hay que decirlo, hay una agenda en ambos de carácter social, y esto va a ser importante para tratar de hacer alianzas que superen aquellos sinsabores, por ejemplo, de no haber salido anticipadamente a felicitar al mandatario, o la visita a Donald Trump, que en su momento hizo lo correcto porque era el presidente de los Estados Unidos. Entonces, me parece que hay temas relevantes, como por ejemplo la negociación de algunos temas en la operatividad del TEMEC, y por supuesto el tema de los flujos migratorios, el tema de estos visados de asilado y refugio que nos hacen tener prácticamente un estatus de tercer estado en tránsito para los migrantes, y otro tipo de situaciones anómalas que nos impactan, como por ejemplo el tráfico de armas, el trasiego de drogas y el consumo de drogas en los Estados Unidos, y temas muy importantes que afianzarán el camino de esta relación bilateral, que sin duda siempre será un reto por cualquier mandatario que llegue en una y otra nación, pero que, repito, tiene una dinámica tan viva y tan importante que supera la personalidad de los mandatarios. Es decir, salvo que hubiese alguno que contradijera su propia constitución de una manera evidente, no veo de qué otra manera podría obstaculizarse la relación bilateral. Algo importante es que en el discurso de este día, y repetimos, fue este trato digno y respetuoso que se tendrá con los vecinos. Así lo dijo claramente el mandatario estadounidense. Así es que partiremos de buenas situaciones. Algo relevante es que en el pasado el presidente mexicano envió, cuando era candidato a la presidencia, una carta muy extensa a Joe Biden en representación de Barack Obama, donde aludía precisamente a cuál era su plan de trabajo. Entonces, yo creo que hay una relación cordial. Las embajadas hicieron un trabajo muy importante al frente, Christopher Landó, del lado estadounidense en México, y del lado de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, que hicieron un trabajo excepcional. Entonces, me parece que vamos a iniciar bien. No veo que se empiece mal esta relación. El nombramiento de Roberta Jacobson, te preguntaría, Brenda, pues también pudiera ser benéfico para nuestro país, esta que ahora será la nueva coordinadora de la frontera sur del Consejo de Seguridad Nacional.
A mí me parece una formidable noticia el nombramiento de Roberta Jacobson, sobre todo porque es importante quienes estén a la cabeza de las decisiones conozcan la relación bilateral. Algo que facilitará la relación es que Joe Biden conoce México, conoce la relación con México, conoce la relación con América Latina. No olvidemos que cuando él era el vicepresidente durante el periodo Obama, era el encargado de la relación con América Latina, y en ese sentido es una buena noticia para México que haya en la Casa Blanca entendimiento de la naturaleza de esta relación y que eso pueda facilitar pues que la agenda transcurra con mayor normalidad, a pesar de pues las espinas que hay en estos momentos por algunas cuestiones que se han dado en las últimas semanas antes de la llegada de Biden a la presidencia, particularmente la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional y algunas otras que han generado algo de escozor en Washington, pero que ciertamente será la tarea del futuro nuevo embajador Esteban Moctezuma y de la Cancillería y el Departamento de Estado, pues trabajar en esta agenda que es tan vasta. Yo diría es una agenda enciclopédica porque abarca una infinidad de temas. Con frecuencia hablamos de los más llamativos, seguridad, migración, pero hay una infinidad de temas que entran en una relación tan compleja de interdependencia entre dos países que comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros. Entonces, creo que lo importante será ver cómo arranca en las próximas semanas la relación y cómo se pueden ir incorporando los diferentes intereses de México en esta agenda. En particular, creo que hay buenas noticias en el sentido de que por parte del gobierno de Biden se detendrán políticas aberrantes en materia migratoria, en particular los mal llamados protocolos de protección migratoria que tienen a nacionales de terceros países esperando en territorio mexicano la resolución de sus casos de asilo en las cortes estadounidenses. Creo que eso es una buena noticia y en general yo diría que hay un ambiente más afable, digamos, y un trato más humanitario y una visión más empática y humanitaria y ordenada respecto a la migración. Vamos a ver qué sucede ya en la marcha en decisiones específicas, pero de entrada el hecho de que se detengan las separaciones de familias, de que se suspendan el quédate en México, son buenas noticias para nosotros. Tengo dos preguntas, pero voy a comenzar contigo, Brenda, en este tema y la relación cercana con México, porque ayer escuchaba yo la conferencia con Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, sobre la carta enviada por funcionarios de Estados Unidos señalando pues estas discriminación energética, como algunos lo llamaron, el tema de los permisos para estas empresas que operan en el país, y ella minimizaba un poco el riesgo de esta carta porque decía que prácticamente lo hicieron porque como ya iba a venir una nueva administración, como para que se dieran cuenta que estaban trabajando. Pero ¿qué no los demócratas son los que insistieron en los reguladores en el país de los centros de trabajo y además pues de todas estas medidas impositivas del TEMEC? Yo creo que algo que va a cambiar sin duda es la importancia que le dará la Casa Blanca a temas más allá de la migración. Durante la administración Trump nos acostumbramos a que, estando contento Donald Trump con el tema migratorio en la relación bilateral, todo lo demás un poco se hacían de la vista gorda, por así decirlo. En esta administración entendamos que el ADN del Partido Demócrata los va a llevar, y particularmente teniendo mayorías en ambas cámaras y teniendo la Casa Blanca, los va a llevar a ejercer más presión sobre el cumplimiento de los capítulos laboral y medioambiental del TEMEC. Eso es creo que algo que más allá de lo que haya sucedido hasta el día de hoy, podemos esperar que en los próximos días y en los próximos meses haya un interés más específico de la Casa Blanca en que México se apegue al cumplimiento de lo acordado en el papel. Ileana, a ti me gustaría preguntarte sobre el tema de los retos de la administración de Joe Biden, más allá de intentar componer lo que algunos han llamado el cochinero de Donald Trump en Estados Unidos y en general en el mundo, estas alianzas con otros países. ¿Es regresar a lo que había antes de Trump o mirar a futuro, como él lo ha señalado, además con el nombramiento de Kamala Harris como vicepresidenta?
Es muy buena pregunta. Yo creo que es mirar a futuro. Sería una pérdida de tiempo, 4 años, el tratar de dedicarse a recuperar todo lo que destruyó en su política el propio Trump. Creo que no. Yo creo que los ciudadanos estadounidenses y el mundo, hay que decirlo, espera una recomposición incluso de las organizaciones en las que participaba Estados Unidos activamente, en aras de también de transformarlas. La andamiaje internacional no ha sabido responder con oportunidad a los retos que se están presentando a partir de la pandemia. Así es que creo que será vital el rol que pueda jugar Estados Unidos en el impulso a estas organizaciones, pero también en dar una nueva visión y una nueva dirección en las expectativas dentro de una crisis económica importante, donde la desaceleración que se ha tenido ha provocado la pérdida de empleo no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Decía Brenda, y decía muy bien, el tema de la interdependencia entre naciones, que mantiene esta articulación a nivel comercial, que con la pandemia y esta desaceleración ha interrumpido cadenas productivas vitales. Así es que creo que sus retos van precisamente en la reorganización de carácter económica, sus alianzas hacia el exterior, el afianzamiento de todas estas negociaciones que lleguen a buen puerto para poder acelerar un mejor impulso a la economía mundial. Entonces, sus retos son superiores a su ego, es decir, no podrá concentrarse, ni querrá, ni así parece, dedicarle tiempo a lo que Trump haya deshecho, sino todo aquello que pueda generar una oportunidad será el objetivo de este mandato. El tema de la unidad es fundamental, ha aludido a valores de la democracia, pero a otros tipos de valores también propios de la filosofía estadounidense, que es pragmatismo, donde habla de la libertad, por ejemplo, de la justicia, de la verdad. Y creo que es importante considerar todo ello para el nuevo discurso que está construyendo Biden a su alrededor y el de su gabinete. Un gabinete que hay que decirlo, muy experimentado, que viene desde el periodo de Barack Obama y que seguramente llegará a buen puerto en alianza con una vicepresidenta muy activa y muy capaz, que representó al distrito de San Francisco, a la Fiscalía de Distrito de San Francisco, y luego fue el fiscal general de California. Así es que creo que será una magnífica mancuerna para lo que nos espera. Creo que hay muchas expectativas al respecto de esto y son expectativas buenas. Brenda, yo de nueva cuenta iniciaría contigo. Lo que hemos visto hasta ahora de los nombramientos que se han dado a conocer para esta nueva administración es que son diversos. Tan diversos como este país así siempre lo ha sido, teniendo pues este tipo de oportunidades. Es el país de las oportunidades, no es así como lo han mencionado. ¿Tú ves esto que esto también es algo de manera positiva de lo que se está viendo en un inicio? Sí, sin duda un gabinete muy diverso, con una enorme cantidad de mujeres, de afroamericanos, de latinos, incluso la primera mujer transgénero que será subsecretaria de salud. En fin, quizás una representación de la sociedad estadounidense, y creo que eso es una buena noticia y que es un mensaje importante para la unidad. Por otro lado, llama la atención que si bien la extrema izquierda, por llamarlo así, o el ala más progresista, vamos a decirlo, del Partido Demócrata, apoyó a Biden, pues no están muy contentos con todos los nombramientos porque no hay muchos, digamos, de ellos que los representen. Quizás la lectura de Biden es interesante, de llevar más a sus nombramientos hacia el centro, aunque si bien en términos medioambientales y laborales trae propuestas más abiertas, más progresistas, sí está componiendo un gabinete más cercano a la administración Obama. Muchas de estas personas estaban en posiciones de segundo rango durante la administración Obama y ahora toman el cargo de las agencias, pero habrá que ver cómo logra mantener esa unión dentro del Partido Demócrata. Verdaderamente es un equilibrio importante el que tendrá que manejar Biden en su tarea de gobierno para mantener cerca al ala progresista del gobierno demócrata y lograr una articulación, bueno, también con los conservadores, con el ala más liberal del Partido Republicano, particularmente de cara a aprobación legislativa de diversos temas que, como ya decía, si llegan al Senado no se querrá
que caigan en un espacio de obstruccionismo legislativo, que requieran más votos y que puedan complicar pues su aprobación para echarlos a andar. Ileana, y ahora yo te preguntaría en materia de seguridad, ¿qué tanto el caso Salvador Cienfuegos podría también generar algún tipo de inestabilidad entre ambas naciones? Bueno, no me gustaría minimizar el tema, pero también hay que recordar que esto nunca pasó por cortes o órganos jurisdiccionales. Todo quedó a nivel de fiscalía, de imputación de cargos, de detenciones para investigación, pero no de ninguna imputación formal frente a un juzgador. No se utilizó un tratado de extradición para traer a Cienfuegos a nuestro territorio. Entonces, este es un tema que se tendrá que resolver bilateralmente entre las fiscalías. Me parece que no es un tema menor, sin embargo, en el momento en que dejan de inculparlo y luego el Estado mexicano también exculpa a Cienfuegos, me parece que será un tema de conversación, pero no toral en la relación bilateral. Si acaso el mandatario mexicano manda una señal de agotamiento a los órganos de investigación en materia de narcóticos, como es la DEA en nuestro territorio, para poner una representación y un símbolo al gobierno de México de la soberanía que tenemos sobre nuestro territorio y que no se va a tolerar este tipo de indagatorias por parte de agentes de la DEA en nuestro territorio y acusaciones que no puedan estar respaldadas. En todo caso, me parece que hacia el interior de México es un tema esencial, pero que hacia el interior de los Estados Unidos no es un tema vital. Es decir, sí generó molestia, hay que decirlo, pero no veo que sea un tema que pueda frenar la relación bilateral. En caso de que Gertz Manero quiera llevar, por ejemplo, este asunto ante cortes internacionales, no veo cómo. Estados Unidos no está sujeto a ninguna corte internacional, no ha aceptado la jurisdicción, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, renunció a ella con el caso de los Contras, no está en la Corte Interamericana y no puede ser atraído realmente a esos niveles. Si acaso, tendrá que ser una corte local donde se hagan las imputaciones a aquellos que ya han hecho los señalamientos de manera indebida. Es necesario conocer todo este contexto también y saber si nos afectaría o no nos afectaría. Yo te agradezco muchísimo, Ileana Rodríguez Santibáñez, que hayas estado con nosotros estos minutos con Mega Noticias, al igual que Brenda Estefan con Mega Noticias TVC. Muy buenas tardes y muchas gracias. Un privilegio. Gracias, Brenda. Gracias. Muchas gracias. Con ustedes. Gracias. Va a poder encontrar